is a call to radical non-conformity to the world. Nuestro tema en esta noche es un llamado a un no conformismo radical con el mundo. You'll find the outline on page 13 of your program. Usted va a encontrar el bosquejo en la página 13 del programa. All Christians know that the church has a double calling. Todo cristiano sabe que la iglesia tiene un llamado doble. On the one hand, it is a call to live in the world. Por un lado es un llamado a vivir en el mundo, And on the other, it is a call not to conform to the world. pero por el otro lado es un llamado a no conformarse al mundo. The first could be named a call to worldliness. El primero podría llamarse un llamado a la mundanidad, That is involvement in the life of the world. es decir, involucrarse en la vida del mundo, While the second is a call to holiness, mientras que el otro es un llamado a la santidad, refusing to assimilate the standards of the world. rehusarse a asimilar los estándares de este mundo. So we have no liberty to preserve our holiness by escaping from the world, De modo que no tenemos libertad de preservar nuestra santidad escapándonos del mundo, and no liberty to sacrifice our holiness by conforming to the world. y tampoco tenemos libertad para sacrificar nuestra santidad conformándonos con el mundo. Escapism and conformity are both equally forbidden. El escapismo y el conformismo son ambos igualmente prohibidos. Instead, we are to combine both callings, Por el otro lado, lo que tenemos que hacer es combinar estos llamados and then we can develop what has been called a holy worldliness. y entonces podemos desarrollar lo que ha sido llamado una santa mundanidad. In our day, the commoner of the two temptations is not escapism. En nuestros días, lo más importante de las dos tentaciones no es el escapismo, It is more conformism. más bien es el conformismo, That is accommodation to the standards of the world. es decir, la acomodación a los estándares de este mundo. Now we are exposed on all sides Ahora estamos expuestos por todos lados, through print and radio and television por la letra impresa, la radio, la televisión, to cultural pressures in the world. a prejuicios sociales y culturales del mundo. These cultural pressures are incompatible with the lordship of Jesus Christ. Estos prejuicios culturales son incompatibles con el señorío de Jesucristo, And if we were to capitulate to them, y si nosotros tendríamos que capitular frente a ellos, we would compromise our integrity, comprometeríamos nuestra integridad, we would blunt our testimony, dejaríamos de lado nuestro testimonio, lo and we would negaríamos suffocate our spiritual life. y sofocaríamos nuestra vida espiritual. That's why we're to listen tonight to the call to a radical non-conformity to the world. Por eso debemos escuchar esta noche el llamado a un no conformismo radical con el mundo. You know, this is one of the major themes of the whole Bible. Esto es uno de los temas más importantes de toda la Biblia. God is calling out a people for himself, Dios nos está llamando como un pueblo para Él mismo. and he summons his people to be different from everybody Y else. Él advierte a su pueblo que tienen que ser diferentes a todo el resto. He says to us, be holy because I am holy. Él les dice a ellos, sed santos porque yo soy santo. And this fundamental theme recurs in all four of the major sections of Scripture. Este tema fundamental recurre en las 4 secciones más importantes de la Escritura, That is the law and the prophets, es decir, la ley y los profetas, the teaching of Jesus and of the apostles. y las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. So let me take a single text from each of these sections. Déjeme solo sacar un texto de muestra de cada una de estas secciones. For the law, we look at Leviticus chapter 18. Para la ley miramos en Levítico capítulo 18, And this is what God says to his people. y esto es lo que Dios dice a su pueblo. You must not do as they do in the land of Egypt where you used to live. No debes hacer como ellos hacen ahí en la tierra de Egipto, donde
te acostumbrabas a vivir. And you must not do as they do in the land of Canaan into which I'm bringing you. Y tampoco tenés que hacer como acostumbran a hacer en esta tierra de Canaán en la cual te estoy metiendo ahora. Do not follow their practices. No sigas sus prácticas. You must obey my laws. Debes obedecer mis leyes. And you must follow my decrees. Debes seguir mis decretos. For I am the Lord your God. Porque yo soy el Señor, tu Dios. Well, now we move on to the prophets. Ahora vamos a los profetas. And especially God's complaint through Ezekiel. Y especialmente las quejas a través de Ezequiel. God says to his people, Dios se queja a su pueblo. you have not followed my decrees. Ustedes no siguieron mis decretos. You have not kept my laws. Ustedes no guardaron mis leyes. But you have conformed to the standards of the nations around you. Ustedes se conformaron a los estándares de las naciones que les rodean. Well, let's move on to the teaching of Jesus. Vamos ahora a las enseñanzas de Jesús. You will remember in the Sermon on the Mount, ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? it's recorded in Matthew 6 verse 8, Está ahí registrado Mateo 6:8. Jesus says, do not be like them. Jesús dice, no seáis como ellos. They are the Pharisees, the hypocrites. Son los fariseos, los hipócritas. Do not be like them. No seáis como ellos. Then there are the pagans. Estos son los paganos. Do not be like them. No seáis como ellos. It is the same call to be different from the pressures around us. Es el mismo llamado, ser diferentes del entorno que nos rodea. And my fourth example is from the Apostle Paul Y el cuarto ejemplo es del apóstol Pablo in Romans 12. en Romanos capítulo 12. Do not be conformed to the pattern of this world. No os conforméis a los patrones de este mundo. So right through the Bible we hear the same challenge. Así que a través de toda la Biblia tenemos este mismo desafío. It's a call to be different. Es un llamado a ser diferentes. It's a call to radical non-conformity. Es un llamado al no conformismo radical. So what are the contemporary trends of culture ¿Cuáles son estas tendencias contemporáneas en nuestra cultura? which threaten to engulf the church? Tendencias que amenazan con encerrar a la iglesia. You'll see on your outline that I hope to take 4 of them if we have time. Se fijan ustedes en su bosquejo que vamos a tratar 4 de estas, dice el doctor Stott, si tenemos tiempo. Yo creo que tiempo tenemos, ¿verdad? Do we have time? See what they say? They say we have time. Some of them say that. Dice, algunos dicen que tenemos tiempo. The first is the challenge of pluralism. La primera es el desafío del pluralismo. And it's important to understand what pluralism means. Y es importante que entendamos qué quiere decir pluralismo. It affirms not just the fact that there is a plurality of religions. No afirma solo el hecho de que, bueno, hay una pluralidad de religiones. It affirms that the claims of these religions Afirma que los reclamos que hacen estas religiones have an equal right to our respect. tienen todos el mismo derecho a ser respetados. And we must therefore affirm the independent validity of every religion. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que afirmar la validez independiente de cada una de las religiones. So we must give up the arrogant attempt to convert other people. Así que debemos olvidarnos de nuestro intento arrogante de tratar de convertir a otras gentes. And to those who have embraced pluralism Y a aquellos que han abrazado el pluralismo as an ideology, como una ideología, nothing is more obnoxious than the idea of world evangelization. nada es menos placentero que el hecho de la evangelización mundial. One of the most notable books in which pluralism has been expounded Uno de los libros más importantes en los cuales el pluralismo ha sido explicado is entitled The Myth of Christian Uniqueness, se llama El mito de la unicidad cristiana, edited by Professor John Hick. editado por el profesor Juan Hick.
Let me tell you about a social worker in Nigeria. Déjeme decirles de un trabajador social en Nigeria. He was visiting some young people in one of the back streets of Lagos. Estaba visitando algunos jóvenes en las calles de la ciudad de Lagos, Nigeria. When he entered the lodgings of one young man, Cuando entró a las habitaciones de un joven, he found the following books on his bedside table. y encontró los siguientes libros allí a la orilla de la cama. There was a copy of the Bible, Había una copia de la Biblia, a copy of the Quran, una copia del Corán, a copy of the prayer book of the Anglican Church, una copia del libro de oraciones de la Iglesia Anglicana, 3 copies of Watchtower, the magazine of the Jehovah's Witnesses, 3 copias de El Atalaya, la revista de los Testigos de Jehová, a biography of Karl Marx, una biografía de Carlos Marx, a book of yoga un exercises, libro de ejercicio yoga, and what I think the young man specially needed y lo que yo sí creo que este joven necesitaba muy especialmente was a popular paperback entitled How to Stop Worrying. era un librito popular muy barato que se llamaba Cómo parar de preocuparse. Now that is typical of the pluralistic society in which we live. Eso es típico de esta sociedad pluralista en la que nosotros vivimos. So how should Christians respond? Así que ¿cómo debiéramos nosotros como cristianos responder? With great humility, I hope, Con gran humildad, espero, and with no element of personal arrogance or superiority, y sin ningún elemento de arrogancia personal o ninguna traza de superioridad, we have to maintain that there is such a thing as objective truth. debemos mantener que sí hay algo tan cierto como la verdad objetiva, For God has revealed himself to the world, porque Dios sí se ha revelado a sí mismo al mundo, not only in the ordered loveliness of the created universe, no solo en la preciosura ordenada del universo creado, but supremely in Jesus Christ sino superiormente en Jesucristo and in the total biblical witness to Christ. y en el testimonio de toda la Biblia acerca de Cristo. For Jesus Christ is God's Son or Word, Porque Jesucristo es el Hijo de Dios o la palabra de Dios, who became a historical human being. que llegó a ser un ser humano histórico, And he is the rock on which the church is built. y Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. And the church has no liberty to tamper with its foundation. Y la iglesia no tiene ningún derecho a meterse con el fundamento. Our calling is rather to defend and proclaim revealed truth. Nuestro llamado es más bien a defender y a proclamar la verdad revelada. So the existence of truth, Así que la existencia de la verdad revealed, revelada, objective, objetiva and accessible, y accesible is fundamental to the life of the church. es fundamental para la vida de la iglesia. The church is a community of the truth, La iglesia es una comunidad de verdad. confessing the truth, Confesar la verdad, guarding the truth, guardar la verdad, and communicating the truth. comunicar la verdad. Now it's very important to understand Ahora the es- nature of our Christian truth claim. Es muy importante entender la naturaleza de este reclamo que hacemos los cristianos. We do not claim uniqueness to Christianity No reclamamos ningún tipo de unicidad respecto del cristianismo in any of its traditional forms, en ninguna de sus formas tradicionales, whether Catholic or Orthodox, ya sea católica, ortodoxa, or Lutheran or Reformed, luterana, reformada, or Baptist or Pentecostal. bautista, pentecostal. We're not claiming uniqueness for Christianity. No estamos reclamando una unicidad para el cristianismo, Nor do we claim uniqueness for the church ni tampoco reclamamos una unicidad para la iglesia in any of its cultural en manifestations, ninguna de sus manifestaciones culturales, African or Asian, ya sea africana o asiática, Latin American or Western. latinoamericana o occidental.
We claim uniqueness and finality for Jesus Christ alone. Reclamamos unicidad, es decir, carácter de único y final solamente para Cristo Jesús. So it is not Christianity as a system, De modo que no es el cristianismo como sistema, and it is not the church as an y institution. tampoco es la iglesia como institución. It is Jesus Christ as a unique person, Es Cristo Jesús como una única persona. and there is nobody like him in the Y world. no hay nadie como Él en el mundo. Many of you know the name of Sadhu Sundar Singh. Muchos de ustedes conocerán el nombre del Sadhu Sundar Singh. He was an itinerant Indian Christian mystic, Era un místico indio cristiano itinerante. and he was converted to Jesus Christ Y when he was a teenager. se convirtió a Cristo Jesús cuando era un adolescente. One day he visited a Hindu university, Un día visitaba una universidad en India and a professor asked him, y el profesor le preguntó: "What have you found in your new religion that you did not have in Sikhism?" ¿qué encontró usted en su nueva religión que no tenía antes en el Sikh? "I have found Jesus Christ," said Dijo- Sadhu Sundar Singh. Encontré a Jesucristo, dijo el Sadhu Sundar Singh. "Oh yes, I know," said the professor Sí, rather sí. irritably. Sí, ya sé, dijo el profesor, bastante irritado. "But what particular doctrine have you found? Pero ¿qué doctrina particular encontró usted? What particular principle have you found ¿Qué principio particular encontró usted in Christianity en el cristianismo which you did not have before as a Sikh?" que todavía no tenía cuando usted era un Sikh? "The particular doctrine I have found," said Sadhu Sundar Singh, La doctrina particular que yo he encontrado, dijo el Sadhu Sundar Singh, "is Christ." es Cristo. So it is the uniqueness of Christ that we must defend. Es decir, es la unicidad, el carácter de único de Cristo que debemos defender. So in what does his uniqueness consist? Es decir, ¿en qué consiste entonces ese carácter de único? First, he is unique in his incarnation. Primero, Jesús es único en su encarnación. This is the claim that Jesus of Nazareth Este es el reclamo que hace Jesús de Nazaret. is the one and only God-man, Es el único Dios hombre, fully divine and fully human at the same time. completamente divino y completamente humano al mismo tiempo. There is nothing approaching this claim in the world's religion. No hay nada que se parezca a este reclamo en ninguna de las religiones mundiales. The nearest is in Hinduism, Lo más cercano quizá está en el hinduismo, in which they claim that the god Vishnu en los cuales ellos reclaman que el dios Vishnu has had a number of what they call avatars, ha tenido un cierto número de lo que ellos llaman avatares, that is, descents into human beings. es decir, ¿cómo se dice? Descendiendo o descensiones dentro de la humanidad. But to begin with, the historicity of these claims is extremely dubious. Pero para empezar, la historicidad de estos reclamos es absolutamente dudosa. For another, they are quite different from the Christian claim to the incarnation of God in Jesus. Y además son totalmente distintas para este reclamo cristiano de la encarnación de Dios en Cristo Jesús. For in these avatars, Porque en estos avatares, God descended and then left again. Dios descendió, pero después se fue de nuevo. But we believe that in Jesus Christ, Pero nosotros creemos que en Cristo Jesús, God took humanity to himself, Dios tomó la humanidad como cosa para sí mismo, never to lay it aside. nunca para volver a dejarla. So who is seated at the right hand of God tonight? De modo que ¿quién está sentado en esta noche a la diestra de Dios? The glorified man, Christ Jesus. El hombre glorificado, Cristo Jesús. So he is unique in his incarnation. Él es único en su encarnación. Second, he is unique in his atonement. Segundo, es único en el trabajo que hizo en la cruz. For God took the initiative in and through Jesus Christ Porque Dios tomó la iniciativa dentro de Jesucristo y a través de Jesucristo to identify himself completely with human beings. para identificarse a sí mismo completamente con los seres humanos. He not only took our nature at his birth,
birth, no solamente tomó nuestra naturaleza cuando Él nació, he took our sin, guilt, and condemnation in his death. tomó también nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación en su muerte. So he not only lived our life, De modo que Él no solo vivió nuestra vida, he also bore our sin, también llevó nuestro pecado and he died our death. y murió nuestra muerte. And on the cross, God satisfied both his love and his justice. Y allí en la cruz Dios satisfizo las dos cosas, su amor y su justicia. He exacted the penalty for human sin Él levantó la penalidad del pecado humano, by paying it himself on the cross. pagándola Él mismo en la cruz. And so he opened the way to welcome sinners like us, Así que abrió el camino para darle la bienvenida a los pecadores como nosotros, without either condoning our sin sin pasar por alto nuestros pecados or compromising his righteousness. o comprometiendo su justicia. And there is nothing like this in any other religion. No hay nada como esto en ninguna otra religión. The cross is absolutely unique. La cruz es absolutamente única. And thirdly, he is unique in his resurrection. Tercero, Él es único en su resurrección. Now, what do we mean by Jesus' resurrection from the dead? Ahora, ¿qué queremos decir con esto de la resurrección de Jesús de los muertos? We do not just mean that his influence continues in the world today. No queremos solamente decir que, bueno, su influencia continúa en el día de hoy, hasta hoy. When we say Jesus lives, Cuando nosotros decimos Jesús vive, we do not mean the same thing as when students say Che lives. tampoco queremos decir lo mismo que dicen los estudiantes cuando dicen el Che Guevara vive. It is not just the survival of his influence. No es solo que su influencia ha sobrevivido, It is that his body was raised from the dead es que su propio cuerpo fue levantado de entre los muertos and was transformed into a new vehicle for his personality. y que fue transformado en un nuevo vehículo para su personalidad. So the death was defeated De modo que la muerte fue totalmente vencida and his resurrection body will never die. y su cuerpo resucitado nunca morirá. So resurrection is quite different from resuscitation. De modo que la resurrección es muy diferente de la resucitación. Resuscitation is to bring back to this life. La resucitación es traer de vuelta a esta vida. Resurrection is to rise to a new life. La resurrección es levantarse a una nueva vida. Jesus resuscitated people during his public ministry. Jesús resucitó de resucitación a algunas gentes durante su We ministerio. think of Lazarus, who'd been dead 4 days, Piense por ejemplo en Lázaro, que había estado muerto 4 días. but he was brought back to this life. Fue traído de vuelta a esta vida. One theologian has expressed sympathy for Lazarus Un teólogo dijo que tenía mucha simpatía por Lázaro, because, as he put it, porque como él lo dijo, Lazarus had to do his dying all over again. Lázaro tuvo que volver a hacer su muerte toda vez de nuevo. He died once and he had to die a second time. Murió una vez y después tuvo que morir otra vez más. But Jesus has risen from the dead never to die again. Pero Jesús se ha levantado de los muertos para nunca más morir. There is no other religion that makes a comparable claim. No hay ninguna otra religión que haga un reclamo para nada comparable. Others look back to their founder as a dead teacher of the past. Otras religiones buscan en su fundador un maestro muerto en el pasado. Well, Jesus is a teacher from the past, Sí, claro, Jesús es un maestro del pasado, but he is more than that. pero es más que un maestro. He is our living, resurrected Lord, Es nuestro Señor viviente, resucitado, who is available to those who call upon him, que está disponible para aquellos que le llaman, whom we claim to know personally, a aquellos que reclamamos para nosotros mismos conocerle personalmente, in the power of whose resurrection we desire to live, en el poder de cuya resurrección nosotros deseamos vivir and whose resurrection is the pledge of our resurrection on the last day. y cuya resurrección es la prenda de nuestra resurrección en el último día. So let's sum up what we've considered so far. De modo que sumaricemos ahora lo que hemos venido diciendo hasta ahora.
In no other person than Jesus of Nazareth En ninguna otra persona que Jesús de Nazaret did God first become human llegó Dios primero a ser humano in his birth, en su nacimiento, and then bear our sin in his death, luego llevar nuestros pecados en su muerte and then triumph over death in his resurrection. y luego triunfar sobre la muerte en su resurrección. Therefore, Jesus Christ is unique. Por lo tanto, Cristo Jesús es único And he is uniquely competent to be our Savior. y Él es únicamente competente para ser nuestro Salvador. Nobody else has the qualifications of Jesus Nadie más tiene las calificaciones que tiene Cristo Jesús because of his birth, death, and resurrection. por causa de su nacimiento, muerte y resurrección. So we should not refer to Jesus as Jesus the Great, Así que no nos tenemos que referir a Jesucristo como Jesús el Grande, like Napoleon the Great, como Napoleón el Grande, or Charles the Great, o Carlos el Grande, or Alexander the o Great. Alejandro el Grande. Jesus is not the Great. Jesús no es el Grande, He is the only. Él es el único. There is nobody like him. No hay nadie como Él. We must defend his uniqueness and finality. Debemos defender su carácter de único y su finalidad. Now it's time for us to have a short break. Ahora me parece que es el tiempo del recreíto. Only 2 minutes. 2 minutos, por favor. Been going half an hour, brother. Good. No, not this one. This is from That the another morning. one? I don't mind drinking This stale is water. This is fresh water. Good, good. Oh well. Look, go ahead. 30 minutes more or 45 if you want. They are following you word by word. Right? Yeah, they will stay here if you stay. We'll see how many go during the break. Fuimos del desafío del pluralismo To the challenge of materialism. al desafío del materialismo. The Western world is almost unbearably affluent. El mundo occidental es casi insoportablemente rico, In contrast to the developing world, muy en contrario con el mundo que se llama mundo en desarrollo. and wealth is taken for granted in the West. Y la riqueza se da por sentado en el occidente. It leads naturally into materialism. Naturalmente eso lleva al materialismo. So you may be asking what is wrong with materialism. Así que a lo mejor alguno de ustedes se pregunta, y bueno, ¿y qué problema hay con el materialismo? We are not being asked to reject material things A nosotros no nos se los pide rechazar las cosas materiales, because God is the creator of the material order. porque Dios es el creador del orden material, And to reject material things altogether is asceticism. y si rechazamos todas las cosas materiales así nomás, caemos en el ascetismo. Materialism is a preoccupation with material things El materialismo es una preocupación con las cosas materiales until they threaten to suffocate our spirit. hasta que ellas amenazan con sofocar nuestro espíritu. And now, in defiance of the teaching of Jesus, Y ahora, desafiando las enseñanzas de Jesús, the spirit of materialism is seeping into the church. el espíritu del materialismo se está metiendo dentro de la iglesia. And if the truth be told, it is corrupting the lives of many Christians. Y para decir la verdad, está corrompiendo las vidas de muchos cristianos. Now, perhaps Argentina is not the country in which I should say these things. Ahora quizá en la Argentina no sea el país donde yo debiera decir estas cosas. For one thing, I'm only a visitor from the West. Por supuesto, yo soy solamente un visitante desde el occidente. And I do know something of your economic plight. Y solo sé muy poco de los problemas económicos que tienen aquí. And your sense of economic oppression from the north. Y este sentido que ustedes tienen de la opresión económica que les realiza el norte. I know that many pastors are paid
very little. Yo sé que a muchos pastores se les paga muy poco And some of them find it hard to survive. y sé que muchos de ustedes lo encuentran muy difícil sobrevivir. So perhaps the Christian sin in Argentina Así que quizá el pecado de los cristianos en Argentina is not affluence and luxury, no sea tanto la riqueza, el lujo, but rather covetousness, sino más bien la codicia, which is the desire to become rich, que es el deseo de llegar a ser rico and which the Apostle Paul called an idolatry. y al cual el apóstol Pablo llama idolatría. So I think we need to hear again the words of Jesus. Así que necesitamos escuchar una vez más las palabras de Jesús. Don't store up for yourselves treasures on earth. No atesoren para ustedes mismos tesoros sobre la tierra. Or again, beware of covetousness. O también, como él dijo, tengan cuidado de su covetousness, ¿cómo es? De la codicia, gracias, de su codicia. Because human life does not consist in the abundance of our possessions. Porque la vida humana no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. There is more to life than money and property and possession. Hay mucho más en la vida que solamente el dinero y la propiedad y las posesiones. And I think we also need to listen to the words of Paul, Y también necesitamos escuchar las palabras del apóstol Pablo, who calls us away from covetousness que nos llama a alejarnos de la codicia, to a lifestyle of contentment and simplicity. a un estilo de vida de contentamiento, de simplicidad. Listen to Paul. Fíjense lo que dice el apóstol I Pablo. have learned in whatever state I am therewith to be content. He aprendido en cualquier estado que esté a estar contento. Again he wrote, godliness with contentment is great gain. Él dijo que la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia. We brought nothing into this world, Nada hemos traído a este mundo and it is certain that we shall take nothing out. y ciertamente nada nos podremos llevar. As Job said, naked I came from my mother's womb, Como dijo Job, he venido desnudo desde el vientre de mi madre and naked I shall depart. y desnudo departiré. I wonder if you've ever thought of this, Me imagino si alguna vez pensó en esto, that human life is a pilgrimage between two moments of nakedness. que la vida humana es como un peregrinaje entre dos desnudeces, As we move from a naked birth to a naked death. desde un nacimiento desnudo a una muerte desnuda. You may remember the wealthy lady who died in the community, Quizás se pueden acordar ustedes de que es esa mujer rica que murió allí en la comunidad and everybody was curious to know the size of her fortune. y todo el mundo quería saber a cuánto sumaba su fortuna. So one inquisitive person went up to the pastor at the funeral Así que un preguntón se apersonó al pastor allí en el funeral and whispered in his ear, y le dijo así en la oreja, "How much did she leave?" ¿cuánto dejó? To which he replied with wisdom, Y a lo cual el pastor respondió con mucha sabiduría, "She left everything." dejó todo. And that is true for all of us. Y eso es verdad para todos nosotros. We're going to leave everything behind. Vamos a dejar todo atrás. So we shall be wise to travel light. Así que debemos ser sabios, viajar liviano. If we have food and clothing and shelter, Si tenemos comida y vestido y abrigo and whatever else we can justify as y necessities, cualquier otra cosa que podamos justificar como una necesidad de la then vida, let us be content with the simplicity of lifestyle. estemos contentos con esa simplicidad en el estilo de vida. For the love of money is a root of all kinds of evil. Porque el amor al dinero es una raíz de todo tipo de males. Do you know the story of the young North American
¿Sabe la historia de aquel joven norteamericano? He once found a $5 bill in the street. Encontró una vez un billete de $5 en la calle. And from that time on, he never lifted his eyes when walking. Y a partir de ese momento, cuando caminaba, nunca más levantaba los ojos de la vereda. In the course of the years, he made a great accumulation. Y a lo largo de los años hizo una gran acumulación. 29,516 buttons. 29.657 botones. 54,172 pins. 54.124 alfileres. 12 cents. 12 centavos. A bent back. Una espalda doblada. And a miserly disposition. Y una... what? Miserly. A miser, somebody who holds on to his wealth. Y una disposición avara. Muchas gracias. Una disposición avara. And you think what that young man lost? Y usted sabe lo que perdió ese joven. He could not see what I see, the smile on the face of his friends. Nunca pudo ver lo que yo veo desde aquí, la sonrisa en el rostro de sus amigos. He couldn't see the beauty of the sunlight by day. Nunca pudo ver la belleza del sol durante el día. Or of the moonlight by night. O la luz de la luna de la noche. He couldn't see the sheen of the stars. Nunca pudo ver el brillo de las estrellas. Or the beauty of the blossom in springtime. O la belleza de los capullos en la primavera. Because his eyes were in the gutter. Porque siempre sus ojos estaban en el bolsillo. Friends, I know Christians like that. Amigos, yo conozco cristianos que son así. They are materialists. Son materialistas. They are preoccupied with material things. Están preocupados con las cosas materiales. I want to say to you, lift up your eyes. Quiero decirles esta noche, levante la vista. Look for the first glimmer of light behind the clouds. Fíjese el primer rayo de luz que viene detrás de las Which nubes. tells us that Christ is coming again. Que nos dice que Cristo viene otra vez. Let us live for eternity and not just for time. Vivamos para la eternidad y no solo para este tiempo. You know, the tragedy is this. Usted sabe, la tragedia es esta. That many non-Christian people are rebelling against materialism. Que hay muchos no cristianos que están rebeldes en contra del materialismo. They sometimes quote Jesus. Muchas veces citan a Jesús. A human being cannot live by bread only. Citan, el ser humano no vive solo de pan. And so they are seeking transcendence. Y están buscando la trascendencia. Because material things cannot satisfy the human spirit. Porque las cosas materiales no satisfacen el espíritu humano. So Christians should be seeking this transcendence too. De modo que los cristianos debiéramos estar buscando esta trascendencia también. So much for the challenge of materialism. Eso es el desafío del materialismo. Now thirdly is the challenge of moral relativism. Ahora el tercero es el desafío del relativismo moral. All around us, moral standards are slipping. Los estándares morales se están rebajando. It used to be assumed Se asumía antiguamente that there is such a thing as absolute truth que hay algo así como una verdad absoluta in opposition to error, en oposición al and error, that there is such a thing as absolute goodness y hay algo así como una absoluta bondad in opposition to evil. en oposición al mal. But today nobody is certain any longer. Pero parece que hoy en día nadie está muy seguro de eso People ya are más. confused as to whether there are any absolutes left. La gente está confusa sobre si queda algún absoluto por ahí. Instead of truth, pluralism reigns. En vez de la verdad reina el pluralismo. Instead of goodness, relativism reigns. En lugar de la verdad reina el relativismo. And moral relativism has permeated our culture. Un relativismo moral está permeando nuestra cultura And it has even seeped into the church. y se ha enmojecido dentro de la iglesia.
I want to quote to you a little poem. Les quisiera citar un pequeño poema. And poems are very difficult to translate from one language to another. Y como ustedes saben, los poemas son muy difíciles de traducir de un idioma a otro. And it's not a very good poem, Y además no es un poema demasiado bueno, but it makes the point I want to make. pero lleva al punto que quiero hacer. It goes like this. Dice algo como esto. It all depends on where you are. Todo depende de donde usted está. And it all depends on who you are. Y todo depende de quién usted es. It all depends on what you feel. Todo depende de lo que usted siente. And it all depends on how you feel. Y todo depende de cómo usted lo siente. It all depends on how you're raised. Todo depende de cómo a usted lo criaron. It all depends on what is praised. Todo depende sobre qué cosa se alaba por What's ahí. right today is wrong tomorrow. Lo que es correcto hoy está mal mañana. Joy in France, in England, sorrow. La alegría en Francia, la tristeza en It Inglaterra. all depends on point of view. Todo depende del punto de vista. Australia or Timbuktu. La Australia o Timbuktu. In Rome, do as the Romans do. En Roma haga como hacen los romanos. If tastes just happen to agree, Si el gusto justamente concuerda con usted, then you have morality. entonces tiene moralidad. But where there are conflicting trends, Ahora si hay tendencias it conflictivas, all depends, it all depends. todo depende, todo depende. Now that's relativism, Eso es el and relativismo. we Christian people have to reject it. Y los cristianos tenemos que The rechazarlo. most obvious example today is the revolution in sexual ethics. El ejemplo más contundente en el día de hoy es la revolución en la ética sexual. It used to be universally accepted, Había sido en algún tiempo universalmente aceptado, at least in countries influenced by the Judeo-Christian ethic, al menos en los países influenciados por la ética judeo-cristiana, that marriage is monogamous, que el matrimonio es monógamo, heterosexual, heterosexual and a lifelong union. y para toda la vida. And the only God-given context for sexual intercourse. Y el único contexto dado por Dios para la relación sexual. But now no longer. Pero hoy en día ya no es más. Nowadays, even in the church, Hasta en la iglesia hoy en día, cohabitation before marriage is widely accepted. la cohabitación antes del casamiento se la acepta mucho. Homosexual partnerships are being proposed as a legitimate alternative to Los com- heterosexual marriage. Los compañerismos homosexuales se aceptan como una alternativa válida a una pareja And heterosexual. in the United States, one marriage in two ends in divorce. Y en los Estados Unidos, 1 de cada 2 matrimonios termina en el divorcio. Over against these relativistic trends, A través de todas estas tendencias we relativistas, set the clear teaching of Jesus. nosotros contra eso tenemos la clara enseñanza de He Jesús. said, "He who made them in the beginning Él dice, el que nos hizo en el principio, made them male and female." los hizo varón y mujer. And he said to them, Y les dijo a ellos, "For this reason a man should leave his father and mother por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre and cleave to his wife, y se unirá a su and the mujer two should become one flesh." y los dos serán una carne. And he added, "What God has joined Y él together, agregó, lo que Dios ha unido, let nobody put asunder." que nadie lo separe. Have you ever meditated on those words? ¿Alguna vez meditó usted en Have you estas palabras? never noticed the threefold reference to God? ¿Se dan cuenta de que hay 3 referencias a Dios? God created the male and female. Dios creó el hombre y la mujer, Our sexuality, nuestra our sexualidad, masculinity or femininity nuestra masculinidad o has been feminidad created by God. fue creada por Dios.
And God not only created our sexuality, Y Dios no solo creó nuestra sexualidad, God instituted marriage. Dios instituyó el matrimonio. Marriage is not the bright idea of some human El beings. matrimonio no es una idea brillante de algún ser humano por ahí. Marriage is a divine institution. El matrimonio es una institución divina. And marriage is a man and a woman, Y el matrimonio es un hombre y una mujer, single and heterosexual. solteros y heterosexuales. And then the third reference to God Y luego la tercera is referencia a Dios what God has joined together, let no human being es separate. que lo que Dios ha unido, ningún ser humano lo separe. So we need to renounce relativism, Así que tenemos que renunciar al relativismo. and we need to have the courage to side with Jesus against all the rest of the world. Y tenemos que tener el coraje de ponernos al lado de Jesús en contra del resto del mundo. Now we come to my fourth and last illustration. Ahora llegamos a mi cuarta y última ilustración, That is the challenge of narcissism. y que es el desafío del narcisismo. Do you remember who Narcissus was ¿Se acuerdan de Narciso in Greek mythology? en la mitología griega? He was a handsome young man Era un muchacho muy pintón, who once caught sight of himself in the reflection of a pool. que una vez se vio a sí mismo reflejado en una laguna. He promptly fell in love with his own image Inmediatamente se quedó enamorado de su propia imagen and toppled into the water y se tiró de cabeza a la pileta and drowned. y se ahogó. Serve him love with myself Es caerme enamorado de mí mismo. and an unbounded admiration of myself. Es una admiración sin límites acerca de mí mismo. And since you seem to like my first little poem, I've got a second one for you now. Y parece que como a ustedes les gustó mi primer poema, les traje un segundo poema. It's not a very good poem, No es tan bueno como el otro, but again it makes the point. pero de nuevo me ayuda para hacer el punto. There once was a nymph named Narcissus Una vez había una ninfa que se llamaba Narciso, who thought himself very delicious. que pensó que era muy delicioso, So he stared like a fool de modo que se paró como un tonto, at himself in a pool, se ahogó a sí mismo en una pileta, and his folly today is still with us. y su tontería hasta el día de hoy sigue con nosotros. Now, in the 1970s, De modo que en los años 70 narcissism found expression in the human potential movement. el narcisismo encontró expresión en el movimiento del potencial humano. Eric Fromm, for example, Eric Fromm, por ejemplo, taught that vice is being indifferent to oneself, que enseñó que el vicio es ser indiferente a uno mismo, while virtue is affirming yourself. mientras que la virtud es afirmarse a uno mismo. Then there was the psychologist called Carl Rogers, Luego estuvo ese psicólogo que se llama Carl Rogers, who saw psychotherapy in these terms, que vio a la psicoterapia en estos términos: of helping a client to have an unconditional self-regard. hay que ayudar al cliente a tener una autoestima incondicional. And the third person was Abraham Maslow, La tercera persona es Abraham Maslow, who laid his emphasis on the need for self-actualization. que llevó este énfasis de la autoactualización. Now, all these are secular movements. Todos estos son movimientos seculares. Their leaders believed in themselves, Sus, not in God. sus líderes creen en ellos mismos, no en Dios. And now the New Age movement Y ahora el movimiento llamado de la nueva era has jumped on the bandwagon of the human potential movement. ha saltado como en el vagón de cola de este movimiento del potencial humano. You know the name of Shirley MacLaine?
Ustedes conocen por si acaso el nombre de Shirley the MacLaine, American actress. esa actriz norteamericana. She is the high priestess of the New Age movement. Es la sumo sacerdotisa del movimiento de la nueva era. And she's absolutely infatuated with herself. Y ella está totalmente recontra enamorada de sí misma. And this is the good news according to Shirley Y MacLaine. estas son las buenas nuevas según Shirley MacLaine. I know that I exist, Yo sé que yo existo. and therefore I am. Y por lo tanto yo soy. I know that the God force Yo- exists. ¿The God The force? God force, yes. ¿La fuerza de Dios? Well, it's an. Yo creo que la fuerza de Dios existe And therefore it is. y por lo tanto ella es. Since I am a part of that force, Ya que yo soy una parte de esa fuerza, I am that I am. yo soy lo que yo soy. Is that not blasphemous? ¿No le suena como un poco blasfemo? Taking upon her own lips the statement of Jehovah. Llevar sobre sus propios labios la declaración de Jehová, So the New Age movement calls us to look inside ourselves. de modo que el movimiento de la nueva era nos llama a mirar dentro nuestro, Because the solution to all our problems is inside ourselves. porque la solución de todos nuestros problemas está dentro nuestro. We don't need a savior from outside. No te necesitamos un salvador que venga de afuera. We can be our own savior from within. Podemos ser nuestro propio salvador desde adentro. Now, unfortunately, Ahora, desafortunadamente, this preoccupation with myself esta preocupación con mí mismo is now permeating the church, está también permeándose dentro de la iglesia. especially in this popular view Especialmente en este punto de vista popular, that we are not only to love God and to love our neighbor, que no solo debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, but we are also to love ourselves. sino que también nos tenemos que amar a nosotros mismos. It's very popular teaching in the church, Es una enseñanza muy popular en la iglesia en el día de hoy. and I hope you haven't accepted it, Y espero que ninguno de ustedes la haya aceptado. because it really isn't true Porque realmente eso no es verdad, for several reasons. por varias razones. First, you know what Jesus said. Primero, usted sabe lo que Jesús dijo. The first commandment is to love God with all your being. El primer mandamiento es amar a Dios con todo su ser. And the second commandment is to love your neighbor as in fact you do love yourself. Y el segundo mandamiento es amar a su prójimo como de veras y de hecho usted se ama a usted mismo. But he did not say the third commandment is to love yourself. Pero no dijo Jesús, el tercer mandamiento es ámese a usted mismo. Here is a second reason. Aquí hay una segunda razón. The love that is being talked about in those verses El amor al que se refiere Jesús en esos is the versículos Greek word agape. es la palabra griega agape. And agape means this: Y agape quiere decir esto: to sacrifice myself in the service of another. sacrificarme a mí mismo en el servicio para otra persona. So agape cannot be turned in on myself. De modo que el agape no se me puede volver contra mí mismo. How can I sacrifice myself in order to serve myself? ¿Cómo me puedo sacrificar a mí mismo para entonces servirme a mí mismo? That is a nonsense Se da cuenta que eso es and tontería a contradiction in terms. y es una contradicción de términos. And the third reason is this: La tercera razón es la that siguiente. according to the New Testament, Según el Nuevo Testamento, self-love is precisely the meaning of sin. el amor a uno mismo es precisamente lo que quiere decir el pecado. So the Bible does not tell us to love ourselves. De modo que la Biblia no nos enseña a amarnos a nosotros mismos. To be sure, we are to affirm ourselves. Para asegurarme que me entienden, tenemos que asegurarnos a nosotros mismos. Everything within ourselves that is attributable to the creation, Toda cosa que esté dentro nuestro que sea atribuible a la creación, our rationality, nuestra our racionalidad, moral sense, nuestros sentidos, our artistic creativity, nuestra creatividad our artística, capacity for love, nuestra capacidad de amor, our capacity for worship, nuestra capacidad de adorar a
Dios. All these things that come from our creation in the image of God, Todas estas cosas que vienen de nuestra creación en la imagen de Dios and from our redemption by Christ, y de mi redención hecha por Cristo, we affirm these things gratefully. las afirmamos graciosamente, con muchas gracias a Dios. But everything in us that comes from the fall, Pero cualquier cosa que venga desde nuestra naturaleza caída, the twistedness of our human nature, la cosa torcida de nuestra naturaleza humana, all that we deny, todo eso lo negamos, we repudiate. lo repudiamos. So we're called to the affirmation of our true self Así que somos llamados a la afirmación de nuestro verdadero ser and the repudiation of our false self. y a la repudiación de nuestro ser falso. But we are not called to love ourselves. Pero en ningún momento se nos llama a amarnos a nosotros mismos. So what Jesus taught is that we are to love God with all our being, Lo que Jesús enseñó es que debemos amar a Dios con todo nuestro and to ser love our neighbor, y amar a nuestro prójimo. as in fact, because we are self-centered and fallen, we do love ourselves. Como de hecho y porque somos autocentrados y seres caídos, nos amamos a nosotros So mismos. God intends His church to be a community of love. De modo que el interés de Dios es que la iglesia sea una comunidad de amor. Love for God in worship, Amor a Dios en la adoración, love for our fellow human beings, amor hacia nuestros compañeros, los seres humanos, expressed in evangelism and social action, expresados en el evangelismo, en la acción social, because everybody knows that love is the greatest thing in the world. porque todo el mundo sabe que el amor es la cosa más grande que hay en el mundo. And we Christians know why. Y los cristianos sabemos por qué. It is because God is love. Porque Dios es amor. In His innermost being, God is love. En su ser más íntimo, Dios es amor. So when He made us in His own image and likeness, De modo que cuando Él nos hace a nosotros en su imagen y semejanza, He gave us a capacity to love and to be loved. Él nos da esa capacidad de amar y de ser amados. You should know the name of Raymond Lull, Ustedes quizá conocerán el nombre de Ramón Lull, a 13th century Spanish courtier. un español del siglo VII, who became a missionary in North Africa. que fue misionero en el norte de África, And this was one of his favorite epigrams. y esto fue uno de sus epigramas favoritos. He who loves not, lives not. El que no ama, no vive. Living is loving. Vivir es amar. And without love, our personality disintegrates and dies. Y sin amor, nuestra personalidad se desintegra y muere. So let me conclude. Así que ahora permítanme concluir. It's time I did. Ya es tiempo de que lo haga. Here are some of the major contemporary challenges to the Christian church. Estos son algunos de los desafíos contemporáneos para la iglesia cristiana. And the church is called not to feeble-minded conformity, Y la iglesia no es llamada a un conformismo de mente endeble, but to radical non-conformity. sino a un no conformismo radical. Instead of pluralism, En lugar del pluralismo, we are to be a community of truth. tenemos que ser una comunidad de verdad. Instead of materialism, En lugar del materialismo, we are to be a community of pilgrimage. tenemos que ser una comunidad de peregrinaje. And then something left out in your outline. Y ahora hay algo que quedó mal impreso en su bosquejo, que fue dejado afuera. Instead of moral relativism, En lugar del relativismo moral, agréguelo allí en su bosquejo, we are to be a community of obedience, tenemos que ser una comunidad de obediencia, and over against narcissism, y en lugar del narcisismo, we are to be a community of love. tenemos que ser una comunidad de amor. So we are not to be like the world around us. De modo que no tenemos que ser como el mundo que nos rodea. So what are we to be like? Entonces, ¿a qué tenemos que parecernos? Is the Bible simply negative? ¿La Biblia es solamente negación y negación? Don't
don't. No, no, no. Is it simply calling us to non-conformity to the world? Es simplemente, la Biblia simplemente nos llama a no conformarnos con el mundo. If we are not to be like the world, what are we to be like? Si no tenemos que ser con el mundo, como el mundo, ¿cómo qué tenemos que ser? We are to be like Christ. Tenemos que ser como Cristo. And this is God's eternal purpose for us. Y este es el propósito eterno de Dios para nosotros. You know Romans 8:29. ¿Conoce usted Romanos 8:29? God has predestinated us Dios nos ha predestinado to be conformed to the image of His Son. para llegar a ser a la imagen de su Hijo. In other words, to become like Christ. Es decir, para ser como Cristo. And that is what should be happening in our Christian life. Y esto es lo que debiera estar sucediendo en nuestra vida cristiana. 2 Corinthians 3 verse 18. 2 Corintios 3:18. We are being transformed Somos transformados from one degree of glory to another de un grado de gloria a otro grado de gloria by the indwelling Spirit por el Espíritu que mora dentro nuestro into the image of Christ, hasta llegar a la imagen de Cristo, until that great day hasta ese gran día when Christ comes in sheer and utter magnificence cuando Cristo venga en una magnificencia completa y total and we become entirely like y Him, nosotros lleguemos a ser totalmente como Él, because we shall see Him as He is. porque le veremos como Él es. I have one final thing to say, Quiero decirles una cosa final. that nothing is more important in evangelism Nada es más importante en la evangelización than the Christ likeness of the evangelist. que el evangelista se parezca a Cristo. A Hindu professor in an Indian university Un profesor hindú en una universidad de India once noticed in the middle of a lecture una vez notó en la mitad de una conferencia that there was a group of students in his audience. que había como un grupito de estudiantes ahí en la audiencia. He stopped his lecture and addressed them directly. Paró la conferencia y les dijo así directamente, He said, if you Christians lived like Jesus Christ, les dijo, si ustedes que son cristianos viven como Cristo Jesús, India would be at your feet tomorrow. la India estaría a sus pies mañana. I want to improve on that. Yo quisiera mejorar un poco esa frase. If we Christians lived like Jesus Christ, Si nosotros los cristianos vivimos como Cristo Jesús, the world would be at our feet today. el mundo estaría a nuestros pies hoy mismo. May God make us like Christ. Ojalá Dios quiera hacernos como Cristo. Amen. Amén.